¿Qué tal? Video tutorial número 39 del curso de JavaScript, en el que seguimos viendo cómo movernos por el DOM. Y empezamos con dos propiedades que nos permiten seleccionar el primer y último elementos dentro de un array child nodes, el que vimos en el anterior video tutorial, esta lista ordenada, si recuerdas. First child es obviamente el primer elemento dentro de ese array child nodes, así que first child sería el equivalente a usar child nodes 0, en este caso muy similar. Seguimos trabajando con el mismo archivo del video tutorial anterior. Le quité el párrafo del final para que se vea más claro el contenido, y lo que hacemos es crear un párrafo con id demo donde se mostrará el contenido de esta función, mi función, en la cual, como vemos aquí, usamos getElementById para acceder de nuevo a la lista ordenada con id lista tareas, y en este primer caso usamos firstChild para poder acceder al primero de sus hijos. Con innerHTML accedemos a su contenido, que después mostramos aquí en el párrafo que creamos. El primero, por tanto, que estamos viendo ahora, lo que tiene que hacer es devolvernos el primer hijo de lista tareas. Mediante el uso de innerHTML accedemos a su contenido, que es el que se tiene que mostrar aquí. Aquí lo tenemos en el navegador, y al pulsar en el botón nos muestra en el div, en el párrafo, en este caso fue lo que creamos aquí con id demo, el contenido del primer hijo, que es terminar el guión, como aquí vemos. Recuerda que el uso de first child sería exactamente lo mismo que el uso de child nodes 0. Esto puedes cambiarlo y el resultado que tendría sería exactamente el mismo. Para acceder al último contamos con las child. En este caso, para hacerlo con child nodes, el código sería bastante más complicado. Sería, para poder acceder al último, un código como el que aquí vemos, realmente lioso, porque se le une el tener que acceder al último a después tener que restarle uno, porque recuerda que empieza a contar desde cero. Así que, aunque puede hacerse, es un código de los que realmente complican mucho cualquier programa. Es mucho más sencillo utilizar las child. Si lo vemos en funcionamiento, nos devuelve el último de los hijos que tenga lista tareas, con el resultado que aquí vemos en pantalla. Pero exactamente lo mismo que tenemos con la propiedad lastChild. Este es el código igual que el que utilizamos con firstChild, solamente cambiando aquí firstChild por lastChild, y en HTML de nuevo para acceder a su contenido, que mostramos en el párrafo de id demo. Si lo ves en el navegador, la salida es exactamente la misma de antes, nos muestra el último de los hijos de la lista ordenada de id lista tareas. Seguimos viendo en funcionamiento propiedades, en este caso la propiedad parentNode, que también, como su nombre indica, nos devuelve el nodo padre del nodo al que es aplicado. Lo seguimos haciendo en el mismo ejemplo de antes, pero a uno de los lists vamos a aplicarle un id. Como es para el padre, serviría para cualquiera de ellos. Lo vamos a poner, por ejemplo, en el primero, y ahora observa como aquí es muy similar a antes, getElementById, y ahora le pasamos mi li como la id, y esta propiedad parentNode, si le pasamos solo esta propiedad, nos devuelve el tipo de objeto HTML de que se trata. Si le añadimos la propiedad noName, nos devuelve el nombre del elemento HTML, que es el padre, que en este caso es una OL, una lista ordenada. Así que el resto es como antes. Hacemos que se muestre lo que nos devuelve en el párrafo que aquí tenemos. Aquí lo tenemos. Recuerda que ahora lo que recuperamos es la id de este elemento hijo, podría ser cualquiera de ellos, y nos devuelve OL, que es el elemento padre. Si lo hiciéramos sin poner la name al final, nos aparecería object.html OLListElement. Este último sería el resultado sin la propiedad noName al final. Seguimos viendo las propiedades nextSibling y previewSibling, que si sigues lo que hemos visto hasta ahora tienes que entender perfectamente. Sibling ya sabemos que son hermanos, nodos que se encuentran en el mismo nivel, que comparten un padre común. Aquí, por ejemplo, esta lista ordenada tiene tres elementos hijo, que a su vez son sibling, elementos hermanos entre sí. Pues nextSibling y previewSibling es así de sencillo, simplemente devuelven
el siguiente y el anterior de los hermanos. Que aplicándolo, por ejemplo, a el elemento li, que le dimos una id de mi li con un next sibling, tiene que devolvernos el siguiente dentro de la lista de hermanos, que será este, el que tiene como contenido que recuperamos con inner.html preparar los gráficos. Aquí lo vemos en funcionamiento, pulsamos, lo aplicamos a este, que es el que tiene el id mi li, y nos devuelve el next sibling, el siguiente hermano en la lista, y el contenido recuperado con inner.html. Y pues no creo que tenga nada que explicar. Previous sibling, como aquí solo aplicábamos al primero, no tiene uno previo, lo único que hacemos, le damos una id al segundo, mi li2, es el que pasamos aquí en getElementById, mi li2, y le aplicamos previous sibling, con lo cual tiene que devolvernos el anterior, que ahora será el primero de la lista. Aquí estamos, recuerda que ahora el getElementById es para la id del segundo de los lists, y con el previo nos tiene que devolver el anterior, que es el primero. Terminamos viendo la propiedad noValue, que nos devuelve el valor almacenado en un nodo. Generalmente la vamos a utilizar para devolver el texto almacenado en un nodo de texto, que recuerda que también son nodos. Por ejemplo, el nodo de texto que está dentro de cada uno de los nodos li de la lista. Pero podemos usarlo para acceder a el valor de cualquier otro elemento. Digamos, por ejemplo, que queremos acceder al valor que tiene el botón que estamos utilizando aquí. Recuerda que este contenido, el texto que aquí tiene el botón, es un nodo hijo del propio botón. Vamos a ver cómo acceder utilizando esta propiedad noValue, y para empezar vamos a utilizar el método de document muy interesante, que es getElementsByTagName. Hemos utilizado mucho getElementById, pero esta otra propiedad lo que nos permite es acceder a cualquier elemento dentro de un documento HTML a través de su tag. Aquí en este caso, en el que queremos, el tag es botón, y se le puede pasar un índice para indicar cuál de los tags, si hay más de uno en esa página HTML, es al que estamos haciendo referencia. Aquí hay uno solo, pero observa como aquí, al utilizar document getElementsByTagName, le pasamos button y le pasamos un índice 0, con lo cual será el primer botón que se encuentre. Es también el único, pero así le indicamos cuál de los botones es el que queremos ver. Una vez localizado el elemento por su tag, lo que hacemos es acceder a el no hijo que contiene mediante el uso de child knows 0, y le aplicamos noValue, con lo cual lo que nos devuelve es el valor que va a contener, que en este caso es este texto, pruébalo. El resto es como hacíamos antes, hacemos que se muestre en el párrafo de id_demo, pero lo que nos tiene que devolver es este nodo de texto, el valor que tiene dentro el tag botón. Probamos y observa cómo al pulsar justo lo que nos devuelve es el contenido, el valor del botón. Exactamente igual, con muy pocos cambios, podemos aplicarlo a los distintos elementos de la lista. En este caso el tag es li, y aquí sí, al haber varios, mediante el índice podemos acceder a ellos. Intenta hacerlo por tu cuenta, siempre es bueno, aunque no lo digamos, ir practicando con todo esto que estamos viendo desde luego. Con muy pocos cambios, observa que lo único que cambiamos es aquí el tag name por li, y después aquí en el índice le podemos pasar cualquiera de ellos. Aquí tenemos el 2, por lo tanto ya tienes que saber que el que nos va a devolver es el tercero de la lista, que en este caso es el último, pero de los que hubiera siempre nos iba a devolver el tercero, porque aquí lo indicamos con 2. Si lo cambias a 0 a 1, nos devolvería cualquiera de los otros. Aquí lo vemos como nos devuelve el tercer li, o como podríamos hacer con cualquiera de los otros. Seguimos en el próximo video tutorial con más magia DOM.